manejando muchas cosas interesantes. El perdón tiene que ver con la vida diaria nuestra. El perdón tiene que ver con nuestro diario vivir. Y todos los días, hermanos, necesitamos ser perdonados y todos los días necesitamos perdonar. Amén. Y no sé si hemos, amén. Y no sé si usted ha caído en cuenta que entre más uno convive con alguien, a esa persona o con las personas con las que uno más convive, es con las que necesita perdonar. Si uno no convive con alguien, no resulta de que haya algo para perdonar. Por ejemplo, al presidente de Colombia yo ahorita no tengo que perdonarle nada, porque ya no ando conviviendo con él allá en Colombia. Pero ahorita a Peña Nieto casi todos los días lo tengo que perdonar, porque cada que voy a echar gas se me sale un enojo y, ay, señor, este presidente, ¿cierto? Subieron el gasolinazo. Entonces, bueno, pero tengo que perdonarlo, ¿no? ¿O no? Bueno, y hay que perdonarlo. Bueno, ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Y más sobre todo porque son autoridades. Ahí vienen varias cosas. Uno regularmente convive mucho con familia y convive mucho con autoridades. Por ejemplo, cuando uno es hijo, convive con los papás, ¿cierto? Y a veces el problema o la cuestión de perdón va o que la autoridad debe perdonar o que entramos en ese campo de la autoridad, pues sí que tenemos que tener más cuidado, porque la autoridad la maneja Dios. Amén. Recuerden lo que dice Romanos 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino proveniente de Dios. Y el que se opone a la autoridad, entonces ahí sí viene, bueno, ¿y cómo? Entonces las autoridades pueden hacer con nosotros lo que quieran. Recuerde que estamos en la justicia de Dios y en el reino de Dios. Hay un Dios que es el dueño de nuestras vidas. Hay un Dios que nos cuida. O sea que con nosotros no hace lo que la gente quiera. Tenemos un Dios que Él está con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, si suben la gasolina, vamos a decirle al Señor que nos suban los sueldos. Amén. Y que los negocios mejoren. Y ya, nosotros tenemos al Señor. ¿Cuál es el problema? Y entonces ya dejamos de pelear con Peña Nieto. ¿Cuál es el problema? Y entonces ya dejamos de pelear con Peña Nieto, ¿cierto? Marcos 11:25 dice, el mismo Señor: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, por ahí más claro no canta un gallo. Está clarito, ¿cierto? Orando. Cuando los seres humanos en el ambiente religioso hablamos de orar, siempre pensamos en pedir. Y yo le pido a Él, dicen algunos, ¿cierto? Alguien que le habla ya, a uno que tenemos que perdonar. A ver, ¿quién es? Perdonémoslo de una vez. Bueno, Manuel, perdónelo. Bueno, esto, hermanos, se pone así a veces gracioso un poquito, pero es que es tan común en nosotros que hoy tuvimos que perdonar a alguien y mañana otra vez, y ya nos resulta alguien más a quien perdonar, otra vez, y ya nos resulta alguien más a quien perdonar, o algo nos afecta que tenemos que perdonar. Entonces por eso el Señor lo dejó dentro de ¿dónde? Dentro de la oración. Y por eso ahorita Marcos dice, y orando. Cuando estéis orando, ¿qué? Perdone. Cuando estéis orando, ¿qué? Perdone. Mira el consejo de Dios. Porque uno debe orar ¿cuándo? Siempre. Y todos los días. Y dice, y cuando ore, perdone. Eso quiere decir que a uno se le va a ir para perdonar a diario y algunas veces, varias veces en el día. O sea, en la mañana, en la tarde, en la noche, y ahí van apareciendo. Y yo no sé cuántos días llevamos del mes de enero, 12. En estos 12 días no ha aparecido algo para perdonar.
12 días no ha aparecido algo para perdonar. Dice, hermano, hoy, ayer, antier, casi todos los días algo acontece. Y sobre todo, con la gente con la que uno convive. ¿Ve que les decía del presidente de allá? Porque si estuviera allá lo tendría que perdonarle. Que si estuviera allá lo tendría que perdonarle ya porque subieron el IVA al 19%. ¿Ve que el IVA está al 16%? Lo acaban de subir allá al 19%. O sea que no se preocupe porque tarde que temprano ya va a venir para acá eso. Ellos se copian, O sea que no demora en venir en México el IVA. El IVA empezó el 6%. Y me acuerdo cuando no existía IVA. Poco soy tan viejo yo. Pero hubo un tiempo, bueno, yo estaba muchacho, no había IVA. Y luego empezaron con el 6, luego que con el 10, luego que con el 2, con el 19. Cada vez, hermanos, la situación y la economía del mundo está más compleja, eso es lo que dicen. Quiere decir, antes la economía estaba mejor, ahora está más difícil. Eso para muchas personas, no en nosotros, pero muchas personas que quieren quedarse aquí en el mundo. El mundo va así, vean, pero la iglesia va así. Amén. Entonces nuestro lugar no es aquí, hermanos. Nuestro lugar está en los cielos. El Señor nos prometió un lugar allá con Él. Amén. Gloria al Señor. Entonces, con quienes más convivimos. Ahora, entonces, como Dios hace de la iglesia un lugar de convivencia como hermanos, entonces luego, pues antes yo no tenía problemas con los hermanos porque no era hermano. Pero desde que me volví hermano, puedo que tenga. ¿Por qué? Porque mientras usted no conviva con alguien, no va a tener problemas. Y con los que más conviva, son los que más tenemos problemas de perdón. En este caso lo hemos visto con el esposo o la esposa, ¿cierto? Dicen las esposas, ay, sí, hermano, toca perdonar a este hombre, ¿cierto? Y lo mismo con los hijos y con las personas con las que uno más convive. En la escuela, yo no tengo que perdonarle nada al profesor porque yo no voy. Pero si estuviera estudiando, ahí tendría problemas con el profesor. A ver los que estudian, ¿tienen problemas con los profesores? Con el director, con el que abre la puerta, con la que vende ahí con el que abre la puerta, con la que vende ahí el talento en la escuela. En la escuela no hay talento, con la que vende ahí. Ay, me dio una torta toda fea. Y esa es. ¿Cierto? Si convivimos con gente, vamos a tener problemas con esa gente. Por eso el reino de Dios tiene cosas a tener problemas con esa gente. Por eso el reino de Dios tiene contemplado eso. Y dice, bueno, aquí la justicia la manejo yo, dice Dios. Si estás en mi reino, la justicia la maneja Dios. Amén. Porque lo contrario, ¿qué es lo que vamos a ver dentro de 15 días? Contrario, ¿qué es lo que vamos a ver dentro de 15 días? De la justicia de Dios es la venganza nuestra. Si yo no dejo operar la justicia de Dios, entonces opera la mía, que se llama venganza. Eso lo vamos a ver porque por allá de la descendencia de Caín, nieto de Caín, que dijo, Lamec va a ser vengado 70 veces 7. Por eso es que el Señor le dice a Pedro que hay que perdonar 70 veces 7, porque de los mismos hombres surgió la venganza así. Eso se llama venganza sin límite. Y surgió de la descendencia de Caín. Lo leímos hoy. Está calientito porque está en los 4 de Génesis que eran los que leíamos hoy. ¿Cierto? Dicen, ay, sí, hermano, lo leímos hoy. Porque hoy leímos Génesis 1, 2, 3, 4. Y ahí está, 4:24. Cayó como aniquilación, se dañó y por eso le tocó a Dios el diluvio, porque el ser humano se volvió vengativo y malo. La justicia ya no se la dejaban a Dios, sino que la tomaban por sus propias manos. Entonces se volvió un mundo violento, cruel, derramamiento de sangre, despiadados. Y por eso Dios dijo, definitivamente esta generación hay que cortarla. Y ahí donde vino el diluvio. ¿Listo? Surge de ahí. De la descendencia de Caín, del hombre malo, del que se apartó de Dios.
del que mató a su hermano, el homicida malo, del que se apartó de Dios, del que mató a su hermano, el homicida. ¿Listo? Bueno, los problemas que más tenemos con el perdón o perdonando es cuando nosotros nos engañamos creyendo que ya perdonamos. Y una de las razones, revisando los 13 problemas que vimos ahora 8 días. Si la vida de uno está así, entonces uno dice, no he perdonado. ¿Listo? Otro es cuando me acuerdo del hecho y me duele. Si usted se acuerda. Otro es cuando usted ve a la persona. ¿Listo? Si usted ya perdonó a alguien, a usted no le molesta ver a esa persona. Pero si usted le da como un... ¿Cómo le puedo llamar? Dice, no me da coraje, sino que me da como una pica. Me da como una cosita así. Como veo chiquitito, así. Como para cogerlo así, comérmelo. Algo así. O sea, la molestia ante la persona que cometió el agravio o hizo el mal, o a la que debo perdonar. ¿Listo? Otro de los problemas es pensar que yo le hago un favor a la persona si la perdono. Porque regularmente, y dice la Biblia, que si usted hace algo ante alguien, vaya y pídale perdón. Entonces nosotros creemos que si le decimos que no, o sea, si le decimos que sí le hago un favor, y si le digo que no, pero eso no es así. Aunque no nos pidan perdón, debemos perdonar. Y si nos piden perdón, mucho más. Amén. Entonces, cuando yo pienso que como me viene a pedir favor, vea, perdóneme, entonces yo digo, sí o no, vea, perdóneme, entonces yo digo, sí o no, como que si lo perdono le hago un favor y como que se va perdonado, y si le digo que no, como que no me ha perdonado para que sufra. Eso no funciona así. O sea, si alguien te pide perdón, esa persona ya en la justicia de Dios hizo lo que tenía que hacer. ¿Listo? Ahora, el que no perdona, entonces se llena de amargura, lo que vimos, las 13 cosas esas feas. Entonces yo no puedo esperar. Es que yo no le he perdonado porque no me ha pedido perdón. Eso no es así. Si le pide perdón, bien, pero y si no le pide perdón, de todos modos hay que perdonar, porque no se ponga el sol sobre vuestro enojo, hay que perdonar. Y orando, perdona. Mire que el Señor no está diciendo, y si viene, perdona. No, Él está diciendo, cuando ores, perdona. ¿Listo? El perdón es una decisión, no un sentir. Yo decido perdonar. Tomo un sentir. Yo decido perdonar. Tomo la decisión, perdono y listo, me sacudo y hasta luego. Hay quienes están diciendo, yo necesito sentir para perdonar. No, uno nunca siente perdonar. Si usted quiere sentir perdonar, nunca va a perdonar. Sentir alivio es con la venganza. Eso es lo humano. Nosotros no vamos a sentir perdonar. Perdonar es una decisión porque le creemos a Dios y porque Dios dice, cuando ores, perdona, porque tú también necesitas ser perdonado. Y ya vimos lo de los 2 deudores, ¿cierto? Otro problema que hay es acostumbrarme tiempo, años, y no las hemos arreglado. O sea, una persona me cometió una falta hace 23 años, un 10 de diciembre, y me acuerdo todavía como si fuera hoy. Tantos años y no ha perdonado a persona. Tantos años y no ha orado, lleva 23 años sin orar. Porque el Señor dice que cuando ore, perdone. Ahora, eso lo hacemos por el bien nuestro. Recuerden que el Señor vino a darnos vida. Y cuando uno no perdona, no hay vida. No al que perdonó. Entonces, a veces uno se acostumbra. Son una cantidad de años y años y años. Y a veces, como ya no volví a ver a la persona, entonces uno cree que ya eso es como que, ¿qué le pasó? ¿Se olvidó? Pero luego se acuerda. ¿Qué le pasó? ¿Se olvidó? Pero luego se acuerda. Alguien dice, ¡ay, vi a fulanito! Sí.
Ay, mira que me encontré en tal parte. En la convención me encontré con tal. Ay. O ahí en Puebla vi al profesor tal. Ay, ese profesor que me cae tan gordo. Ay, me puso un 1 hace 20 años. Ay, lo odio. O sea, hay cosas de años que uno cree que porque ya uno no ve la persona, no está ahí. Pero algo se lo recuerda. Entonces, hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que decirle al Señor orando es que el Señor nos recuerde y uno pueda perdonar. Y uno pueda entender que hay casos, ve que hay un programa que dice casos cerrados. Hay casos abiertos todavía, de años, que no se han cerrado. Hay casos abiertos todavía, de años, que no se han cerrado. ¿Sí? Entonces, qué bueno uno cerrar todo eso. Cuando uno empieza a cerrar todo eso, hermano, uno se empieza a sentir mejor. El Evangelio es una maravilla porque funciona. Mejor. El Evangelio es una maravilla porque funciona. Y a veces uno se sentía molesto. Ve que hablamos del otro día que a veces uno hasta se levanta enojado y nadie le ha hecho nada porque lo único que hizo fue dormir y se levantó enojado. Y uno no sabe por qué, pero porque hay una serie de cosas adentro en el alma, situaciones sin sanar, sin solucionar, y tienen que ver con esto. Y esto tiene que ver con problemas interiores en el alma. Amén. Y a veces uno se niega, no, ¿por qué voy a perdonar? No, Señor. Vivo mal. Ahí está en sus manos. Es mejor que usted haga su justicia que la mía. Yo no me quiero vengar. Yo perdono, Señor. Y usted siente como que algo sale. Y como que usted queda más livianito, más tranquilo. Y luego pues vive mejor. ¿Listo? Pensar que solo Dios le dice a otro, mira, perdóname. Y dice, que lo perdone Dios, que es el que perdona. O sea, yo a usted no. ¿Sí? No, si alguien le dice perdón, usted dice amén, sí está bien. Es más, ya lo había perdonado desde antes, sin que me viniera a decir nada. Nomás le ratifico que ya lo había perdonado. Se lo sin nada. Nomás le ratifico que ya lo había perdonado. Se lo notifico oficialmente. ¿Sí? Pero si le dicen, pero entonces hay quienes dicen, no, el único que perdona es Dios. Si Dios es el único que perdona, ¿para qué Dios nos dice a nosotros que orando perdonemos? Se enloqueció Dios. Porque Él debió habernos dicho, cuando oren, déjenme a mí que yo soy el que perdono. Ustedes no se metan ahí a perdonar. Eso viene a decir la Biblia. Pero está diciendo la Biblia, cuando ustedes oren, perdonen. ¿Sí o no? Y eso lo está diciendo Él. Entonces es el único que perdona. Estoy diciendo una herejía. Herejía es una doctrina falsa, incorrecta, contraria a la palabra de Dios. Hereje es todo aquel que hace cosas fuera de la palabra de Dios, o que tiene una doctrina o enseñanza fuera de la palabra. Cuando yo digo que solo Dios es el que perdona, eso no es cierto. Él también nos dijo a nosotros que perdonáramos a otros. Lo que pasa es que nosotros no podemos perdonar los pecados. O sea, los pecados que la gente ha hecho contra Dios. Yo perdono los pecados que han hecho contra mí. Los pecados que la gente ha hecho contra Dios. Yo perdono los pecados que han hecho contra mí. El asunto de que solo Dios perdona es porque Dios perdona lo que le han hecho a Él. Pero lo que me han hecho a mí, ¿quién lo tiene que perdonar? Yo. O sea que usted también puede perdonar. ¿Qué? Lo que le hayan hecho a usted. Pero Él sí. ¿Listo? Ni Él puede perdonar lo que me hayan hecho a mí, pero yo sí puedo perdonar lo mío. ¿Listo? Entonces, ¿podemos o no podemos perdonar? ¿Estamos autorizados por Dios a perdonar? Sí. Lo que nos hagan a nosotros. ¿Listo? Otro error que cometemos en el perdón es que hay quienes dicen, hay que perdonar, perdón y olvido. Eso no es cierto. Si usted perdona a alguien, no quiere decir que se vaya a olvidar de eso. Si usted perdona a alguien, no quiere decir que se vaya a olvidar de eso. La hermana Julia me pegó un pisón en una uña que yo tenía mal.
y de aposta, porque digo, y voy a apostar, de odio, de enojo, de coraje, de enojo, de coraje. Entonces, bueno, ella se calmó y yo también, y yo la noche pues tuve que perdonarla. Al otro día ella me dijo, pastor, perdóneme porque yo lo pisé y estaba enojado con usted. Me dice que no lo vi, pero yo no lo había visto. Pero la pregunta es, ¿me olvido de que ella me pisó la uña? No. No. ¿A poco uno fuera así que se le van las cosas de la mente? Ay, ¿qué pasó ayer? No sé, ya se me olvidó todo. No, nosotros somos seres racionales, nos acordamos de las cosas, Entonces yo me voy a acordar que ella, ay, ¿te acuerdas cuando yo me pisó la uña? Sí, no, pero ya no, me pisó la uña, yo, espérate tantito, que esa me la debes. Yo te dije que te perdonaba, pero te la cobro. Cuando te vea, pues también te voy a pisar una vez, yo, ¿usted qué dice? Una cosa es el sentimiento de venganza que yo lo tengo que sacar de mí y reactivar la relación con la hermana de hermandad que tenemos, ¿cierto? Otra cosa es que se me olvidó que ella nunca me hubiera pisado. Cuando lo recuerdo, ya ahí viene el asunto. Si usted perdonó, usted se va a acordar. Entonces mucha gente dice, perdonar es olvidar. No, si se le olvida, qué bueno. Pero se va a acordar. Lo que pasa es que cuando se acuerde, ya no se va a acordar con ser gracioso, un hecho, ¿cómo se llama? Anecdótico de su vida. Ay, me acuerdo cuando la hermana me pisó. Usted nunca me ha pisado. Es un ejemplo, pues. Listo, después de decir, ay, la hermana, ya le perdona al pastor, hermana, arrepiéntase. ¿Listo? Entonces, todas esas ideas que a veces tenemos con respecto al perdón hacen que se nos vuelva una maraña en la cabeza y que cuando nos pasa algo no sabemos ni qué hacer o hacemos lo que no debemos de hacer. Cuando alguien le pide perdón, no, que lo perdone Dios. Cuando alguien dice, ay no, es que perdonar es olvidar y yo no he olvidado eso. No, es que nunca olvidar y yo no he olvidado eso. No, es que nunca lo vas a olvidar. Y es más, si fue un hecho muy traumático, nunca lo va a olvidar. Sino que usted un día cogió y se sacudió de eso y dijo, yo lo puse a los pies del Señor. Yo ya no cargo con esa carga. Amén. Y ya lo veo desde otro punto de vista. Perdonar tampoco es restaurar la relación como antes. Ahora cuando yo camino cerca de la hermana Julia, yo cuido mi vida. Sí, porque ella se le olvida que yo ando en mi pisa por despistada, porque no estaba poniendo cuidado en mi pisa por despistada, porque no estaba poniendo cuidado. Entonces yo, viene la hermana Julia y yo hago cuidado. Tengo cuidado, porque sí, si usted le deja las llaves de su casa a alguien, vecina, cuídeme la casa, y usted le deja las llaves, y sucede que la vecina deja la puerta abierta y le entraron los ladrones y le robaron todo. Hay que perdonar a la vecina, pero le vuelve a dejar las llaves. Ay, no voy a volver a ir, como yo ya perdoné, entonces tenga vecina las llaves, ¿para qué vuelvan y me roben? No, ni bobos que vuelvan, no. Ya sé que la vecina pues tiene problemas para, ¿cómo le puede llamar a eso? De responsabilidad. Entonces, pues, mejor no. Mejor le digo a otra persona. ¿Cierto? O contrato a alguien o le pago el día a alguien para que me cuide. ¿Listo? Bueno. Sigamos. Perdonar es la forma de adquirir misericordia. En el perdón opera algo que es Dios. ¿Se han oído el salmo que dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia? Dios es misericordioso y usted y yo no. Él sí, nosotros no. Pero cuando nosotros, espiritual del hombre, nosotros somos engendrados por Dios. ¿Y no ha visto que los hijos se parecen a los papás? Ay, le sacó los ojos.
Ay, tiene un lunar en la espalda igualito. El dedo chiquito, no sé qué. Los hijos se parecen a los padres. La genética que ahora espiritualmente está en nosotros es la de Dios. Y si Dios es misericordioso, ¿cómo son sus hijos? Entonces ahora usted y yo sí podemos decir, y ahora en la nueva vida en Cristo, en ese nuevo hijo de Dios que soy, entonces ahora engendrado por Dios, yo tengo algo de Dios, misericordia. Y necesito misericordia para mí. ¿Quién no necesita misericordia? Para él. ¿Y cómo es que funciona él? ¿Y cómo es que funciona en la Biblia cuando yo necesito algo? Si usted necesita algo, ¿qué tiene que hacer? Darlo. Eso no funciona solo en el dinero, ojo con eso, porque lo dando es como se recibe. Y eso funciona en la economía, pero eso funciona en la misericordia también. Dando misericordia, o sea, perdonando a otros, es como yo acumulo misericordia para mí. Más bienaventurado es dar que recibir. Y dando es como uno recibe. Que recibir. Y dando es como uno recibe. Entonces, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sí? ¿Qué es así? Bienaventurados los que dan misericordia, porque ellos están acumulando misericordia para sí. Mírenlo. Pero ¿cómo es esto que yo doy misericordia? Doy misericordia para recibir misericordia, claro. Dando. Ahora, nadie puede dar de lo que no ha recibido antes. Quiere decir que Dios ya nos dio una dosis básica de misericordia para que nosotros podamos dar. Quiere decir, Dios nos da primero. Entonces, bienaventurados, ¿qué quiere decir la palabra bienaventurado? Feliz. ¿Cómo? Felices. Y si somos rencorosos y odiosos, ¿cómo vamos a hacer? Infelices, tristes, amargados. ¿Cierto? Eso suena así duro, ¿no? Pero no es mejor ser feliz, hermanos. El evangelio fue hecho para que fuéramos. El evangelio fue hecho para que fuéramos felices. Y si nos amargamos, ¿es por culpa de quién? De nosotros mismos, porque el Señor dice perdón, y yo digo no. Bueno, no perdón. Amargue de sol. ¿Sí o no? Gracia es dar algo que no se merece. Misericordia es no cobrar lo que alguien merece. La forma para conectarnos los unos con los otros, hacer lo que inicialmente está en el proyecto de Dios, que podamos vivir los seres humanos y que nos amemos los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os amo. Bueno, ahorita ya llegamos donde teníamos que llegar hoy. Tranquilos que ya nos vamos a congelar. Mateo capítulo 18, versículo 21. Desde ahora 8 días les dije que hoy vamos a ver esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Cuántas veces debo? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Sí recuerdan? Bueno, había una discusión entre los judíos, porque ve que en los judíos había unos que llamaban los doctores de la ley. ¿Alguien que abra la puerta? Y leyes que no necesariamente estaban escritas en la Biblia o eran de la ley de Moisés. Había unas leyes que eran dictadas por los ancianos, como unas leyes sociales. Por ahí en algunos casos dice el Señor, ustedes por la tradición de los ancianos invalidan el mandamiento. O sea, humanas o leyes de hombres. Porque las leyes de los hombres son amañadas. Las leyes de los hombres tienen maña. En cambio la ley de Dios no tiene maña.
porque Dios es Dios. Y sucede que los seres humanos en toda la historia manipular las leyes de Dios y poner leyes de hombres encima de las de Dios. En esto hay que tener mucho cuidado, porque nosotros nos basamos en lo que Dios dice. Entonces los rabinos judíos, los doctores de la ley, ellos estudiaban la Biblia para ver cuántas veces se debía la ley. Ellos estudiaban la Biblia para ver cuántas veces se debía perdonar. Ellos llegaron a una conclusión, que uno debía perdonar 3 veces. O sea, una persona por el mismo agravio 3 veces. Que si a la cuarta ya no hay perdón, se le acabó. Solo 3. Era el orden o la ley establecida por los ancianos de Israel. ¿Sí? Ellos hicieron unos estudios y ellos dijeron hasta 3. Entonces cuando Pedro se le acerca al Señor, mire que y Pedro le dice, bueno Señor, usted nos habla de perdón, misericordia y que orando perdone. ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7? Mire que se voló la regla tradicional de 3 y la multiplicó por 2 y todavía le sumó 7. O sea, Pedro dijo, aquí la hice, me voy a llevar un 10. Ese día, hermanos, Pedro dijo, me voy condecorado. 3 decían los ancianos. Y yo le digo al Señor, como él habla de misericordia, entonces Señor, hasta 7. Entonces Pedro pensaba que el Señor él habla de misericordia, entonces Señor, hasta 7. Entonces Pedro pensaba que el Señor iba a decir, eso Pedrito, ya la agarraste. Y sucede que el Señor le dice, no. ¿Sí ves? El que sigue. Jesús le dijo, ¿sí ves? El que sigue. Jesús le dijo, no. No, Señor. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Que fue la venganza que dijo Lamec allá en Génesis, que era lo que él iba a ser vengado. O sea, si los hombres un día llevaron al límite su venganza, entonces Dios dice, ahora la misericordia llega hasta ahí también. Gloria a Dios. Amén. Mire hasta dónde el hombre es vengativo. Hasta 70 veces 7. Si lo volvemos matemática humana, esos son 490 veces. Eso más o menos implica, bueno, que nadie va a pecar como en el 450. Nomás le quedan 40, hermano. ¿Sí? O las esposas dicen, mi esposo ya va como en 480, le quedan 10. Ya lo he perdonado tanto. Pero no, el sentido de esto no es la matemática, sino el sentido de esto no es la matemática, sino la venganza del hombre. Dios la compara con la misericordia y dice, hasta donde ustedes dijeron que se vengaban, hasta ahí yo les digo que perdono. ¿Sí me entienden? O sea, hasta donde la me dijo que se vengaba, que fue malo, entonces yo les digo a ustedes los buenos que perdonen. Pero eso quiere decir perdone siempre. ¿Por qué? Porque en Lucas 17:3 luego dice, si 7 veces al día pecare contra ti. ¿Ya lo vieron? Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdón. ¿Cómo le podemos llamar a eso? A la conchudez. Que alguien diga, te pego y perdónenme, te pego y perdónenme, te pego y perdónenme. Y que Dios esté de acuerdo con eso. No.
Lo que Dios está llevando al límite es la capacidad para que nosotros perdonemos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que ser perdonados mucho por Dios. Porque ellos alcanzarán misericordia. Quiere decir, si a usted algo le está tallando y tiene que estarlo perdonando, búsquese porque usted está necesitando perdón de Dios. En algo usted está fallando. Y Dios lo que le está dando es una oportunidad con ese alguien para que usted perdone y acumule misericordia. Para en la justicia de Dios perdonarlo como usted perdona. O sea que cuando nos hacen algo para perdonar, eso también proviene de parte de Dios. Para que yo acumule misericordia a mi favor. Porque necesito ser perdonado. ¿Listo? Porque necesito ser perdonado. ¿Listo? Entonces podemos concluir que ¿cuántas veces habrá que perdonar, hermano? O sea, para nosotros hoy, año 2017, ¿cuántas veces hay que perdonar a alguien? Año 2017. ¿Cuántas veces hay que perdonar a alguien? Siempre, ya. Eso no le busque número. No, son 490 o 7 al día. Yo no sé si usted a alguna persona le está contando, le tengo 6 para hoy, me quedan 5 para hoy, 4 para hoy, 3 para hoy. No creo que llegue para decir, mire, cada vez que tengas que perdonar, perdona. Cada vez que algo te afecte, perdónalo. Cada vez que alguien te haga, perdona. Sin necesidad de que te digan, perdona. Sacúdete, límpiate y alcanza misericordia porque tú necesitas que yo te perdone, dice Dios. ¿Listo? Ya vamos a acabar, ¿no? Quiero acabar ya con este tema del perdón, pero todavía no podemos acabarlo porque todavía nos falta. Y es bien importante para nosotros. Y algunos de nosotros todavía andamos luchando. Hemos recibido todo y hasta nos enojamos de predicar eso del perdón. Si aunque predique un año yo no voy a perdonar. ¿Cómo eres tú? ¿Ah? ¿Puede haber alguien así? Y yo les digo, sí. Hay quienes todavía están así, que sí, que no. Y vienen al culto el jueves y salen y dicen sí. Y al ratito, no. Porque luego en la telenovela le dicen, me voy a vengar. La vía Marcela. Ya les dice otra teoría de la venganza. Y entonces ya pongo ahí, ¿perdono o no perdono? Pero yo iba decidido. No, ya no, al ratito ya estoy pensando. Y luego pasa otra semana, ya no perdono. Y ojalá el pastor ya no vuelva a predicar de eso. ¿Por qué? Porque no quiero. Pero el problema es que quiero vivir mal. Es ahí donde cada uno de nosotros tiene que analizarse y dice, mirad por vosotros mismos. O sea, mire por usted, viva bien. Cuando usted perdona, no le hace un bien a otro, se hace un bien a sí mismo. ¿Listo? Mateo 18:35 dice, si es 18, sí. Viendo el tiempo. Ya, se me acabó. Pero terminemos ahí. Así también mi Padre se las sus ofensas. ¿Listo? Efesios 4:32. Efesios 4:32. Y terminamos con Colosenses 3:13. Dentro de 8 días vamos a ver el modo como Dios analiza las acciones y juzga las acciones. ¿Listo? Dentro de 15, porque dentro de 8 voy a estar en Oaxaca. Dentro de 15 jueves vamos a estar aquí estudiando esto del perdón. ¿Listo? Si alguien tiene dudas, preguntas en los ayunos cuando venga a ayunar, aquí estoy dando estudios todos los días. ¿Listo? Bueno. ¿Qué dice Efesios 4:32? Antes, sé benignos. ¿Y por qué dice antes?
O sea, de lo contrario. ¿Y qué es lo que estaba diciendo antes? ¿No le llama la atención? Quiere decir que lo que estaba atrasito no es lo bueno. Antes es esto lo bueno. Entonces ahora miremos qué es lo malo. 4:31. Dice, mire, ahora ahí lo ven. Antes sé benignos perdonando. Quiere decir, usted escoge el modelo donde vive. Efesios 4:32. Eso es una decisión. Está diciendo, quítense de vosotros. O sea, usted sacúdase eso. Quítenselo. Que estoy amando, que estoy enojado, que tengo ira, que gritería, malicia y toda malicia, dice el Señor. Quítense eso de vosotros. Y toda malicia, dice el Señor. Quítense eso de vosotros. Antes, entonces vamos a ver qué es lo que sigue, el 32. Antes, ser benignos unos con otros. Quiere decir que ¿qué es lo que dice? Malicia, amargura, ira y gritería son cuestiones de relación y que tienen que ver con el perdón. Antes ser benignos unos con otros, o sea, no sea malo con la gente, no haga mal a la gente. Antes sea bueno con la gente, sea misericordioso, o sea, perdone. Ahora dice, perdonándoos unos a otros, perdonamos otros. ¿Y qué es lo que hay que quitar? A ver el listadito. Efesios 4:31. Miren. Quítense de vosotros toda ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Ese es Efesios 4:31. Y dice, antes, en el 4:32, sed benignos, misericordiosos, perdonando. O sea que si yo no perdono, este es el modelo de vida del que no perdona. Vida muy triste. Y terminamos con Colosenses 3:13. Ahí acabamos. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Si alguno tuviere una queja, ¿qué tiene que hacer? De la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Entonces, dos opciones. O perdono o venganza. O Efesios 4:31 o Efesios 4:32. ¿Eso es qué? Una decisión. Yo decido si vivo en Efesios. Si alguien le dice, ¿usted dónde vive? Dígale, yo vivo en la calle Efesios 4:32. ¿Sí? Pero si alguien por ahí anda en ira, gritería, diga, yo vivo en Efesios 4:31. Pero cuando aprendemos a ser benignos, misericordiosos y a perdonar, entonces vivimos en Efesios. ¿Listo? Qué bueno vivir ahí. Amén. Yo les invito, hermanos, a estar en pie y vamos a darle